A continuación tiene la palabra el doctor Manuel Sarmiento. El doctor Sarmiento es abogado del externado y ha sido asesor de mi oficina en asuntos petroleros y en otros temas. Buenas tardes, un saludo muy especial al senador Robledo, agradecerle por la invitación, un saludo a todas las asistentes y a los televidentes que nos ven por Canal Congreso. Yo voy a profundizar en algunos de los argumentos que han señalado tanto el profesor Vanegas como el senador Robledo, de las razones técnicas de por qué Ecopetrol debe quedarse con la operación del campo Rubiales. Porque lo que están proponiendo es que el campo regrese a Ecopetrol, pero Ecopetrol contrate a alguna multinacional y que a su vez Ecopetrol le pague una parte de lo que le ingresa por la producción de ese campo, lo que reduciría en proporciones grandes los ingresos de Ecopetrol. Pacific está haciendo una propuesta, lo ha mencionado o lo ha señalado en varios de sus boletines de prensa, y es que Ecopetrol la deje operar el campo. Y Pacific señala que es una empresa con mayor capacidad técnica y mayores conocimientos para hacer esa explotación mucho más eficiente. Y una de las cosas que ha dicho Pacific es que puede aportar la tecnología STAR. La tecnología STAR es una tecnología que se basa en el concepto de la combustión in situ. Es lo que llaman los técnicos una tecnología de recuperación terciaria de petróleo. ¿Qué quiere decir la tecnología STAR o la combustión in situ? Que la empresa inyecta aire al yacimiento, lo que genera una combustión, y al generar esa combustión el petróleo no queda tan pesado y eso permite la extracción más fácil del petróleo y puede haber una mayor extracción del yacimiento. Esa tecnología STAR ya se probó en un campo cercano a Rubiales que se llama el campo Quifa, y ya hay un juicio sobre el éxito o el fracaso de esa tecnología STAR, y el resultado es que la tecnología fracasó de manera estruendosa. Cuando hicieron la prueba piloto del proyecto STAR, Ecopetrol y Pacific Rubiales se reunieron para fijar lo que llamaron unos criterios de éxito, es decir, unos criterios objetivos para definir si la tecnología servía y cumplía con sus objetivos o no. Esos criterios el criterio básico fue un criterio de producción. De acuerdo con Pacific Rubiales, el gran aporte de la tecnología STAR era aumentar en proporciones grandes la producción de crudo en ese campo. ¿Cuál fue el criterio de éxito? Dijeron, Pacific Rubiales y Ecopetrol acordaron una curva básica de producción, 162.000 barriles. Y para que STAR fuera exitoso, la producción tenía que aumentar 125% por encima de esa curva básica. O sea, que tenía que llegar una producción de 365.000 barriles. Finalmente, la producción real del piloto de STAR fue apenas de 95.000 barriles. O sea, tenía que producir 365.000 barriles y el proyecto STAR solo produjo 95.000, lo que demuestra que el proyecto STAR fue un rotundo fracaso en términos de incremento de la producción. Además de eso, STAR tuvo muchos problemas técnicos de operación, porque esa es una tecnología de una complejidad enorme. Entonces cerraron 7 pozos, incluso uno de esos pozos explotó, la USO hizo una denuncia importante sobre ese tema. Y otra forma de evaluar el éxito o no de STAR, o lo que Pacific podría aportarle al campo, es analizar el factor de recobro. ¿Qué es el factor de recobro? Del total de crudo que hay en un yacimiento, no se puede extraer el 100% de ese yacimiento, solo se puede extraer un porcentaje. Eso es lo que se llama técnicamente el factor de recobro. En el caso de Campos Rubiales es del 13%. O sea, de cada 100 barriles que hay en el yacimiento, apenas se pueden extraer 13. Pacific Rubiales dijo que con su tecnología STAR, el factor de recobro pasaría al 50%. Ecopetrol hizo unos análisis de los resultados de la tecnología STAR y a la conclusión que llegó es que el factor de recobro apenas aumentó al 19%. O sea, muy por debajo de lo que había prometido Pacific Rubiales. En cambio, Ecopetrol ha señalado que con una técnica que no es muy compleja, que se llama la perforación infill, que consiste en reducir el espacio que hay entre cada uno de los pozos dentro de un campo, Ecopetrol señala que con esa tecnología puede aumentar el factor de recobro al 25 o al 30%.
Entonces, mientras Pacific con Star le aumentaría el 19%, Ecopetrol, con una tecnología que no es tan compleja y que ya ha utilizado, lo puede aumentar al 25% o al 30%, lo que demostraría que Ecopetrol incluso tiene o está en mayor capacidad técnica para poder explotar ese campo o seguir con la operación de ese campo. Y la experiencia demuestra que Ecopetrol puede y tiene la capacidad para explotar campos de crudos pesados, lo señalaba el profesor Vanegas. Chichimene, por ejemplo, es un campo que queda en el departamento del Meta. Ecopetrol lo recibió en el año 2000 y tenía una producción de 7.000 barriles diarios. Y en el año 2014 la producción promedio fue de 41.500 barriles diarios. En enero de este año salió una noticia, un boletín de prensa de Ecopetrol señalando que ese campo había llegado a una producción récord de 86.000 barriles diarios. O sea, de 2.000 a 86.000 lo pasó Ecopetrol. Entonces, eso demuestra la capacidad técnica. Y lo mismo pasa con Campo Castilla. Ecopetrol lo recibió en el año 2000 con una producción de 18.000 barriles diarios y ya lo tiene en una producción de 103.000 barriles diarios. Entonces, Ecopetrol tiene la capacidad técnica, tiene la capacidad financiera. Esto lo ha dicho varias veces el presidente saliente de Ecopetrol. Y lo que señalaba el senador Robledo es cierto. Si uno compara Ecopetrol versus Pacific Rubiales, Ecopetrol es una petrolera mucho más grande que Pacific Rubiales. Hay un ranking en el mundo de las petroleras más grandes, es el PIW, Petroleum Intelligence Weekly. Y en ese ranking que es de las 50 petroleras más grandes del mundo, Ecopetrol aparece en el puesto 35. ¿Saben dónde está Pacific Rubiales? No aparece en el ranking. Entonces, y ese ranking se debe a reservas, a capacidad técnica, financiera, etcétera. Entonces no nos pueden decir acá que Pacific Rubiales es una empresa más grande que Ecopetrol. Y lo mismo en la capacidad tecnológica o innovación de Ecopetrol. En 8 años, en los últimos 8 años, Ecopetrol ha solicitado 144 patentes y de esas ya tiene otorgadas 56 patentes. Lo que demuestra que Ecopetrol tiene una empresa de una capacidad científica importante y que puede seguir innovando tecnológicamente en su tecnología. Yo concluyo señalando esto: la política de Santos y de los anteriores gobiernos, la política petrolera, ha sido la de entregarle nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, el petróleo de todos los colombianos, a los extranjeros. Lo que se ha hecho es inaudito. O sea, a pesar de que el petróleo es nuestro, de todos nosotros, la participación que tiene la nación en la renta minera es supremamente baja. Eso que se mide con una cosa que se llama el government take, o sea, el porcentaje de la renta petrolera que le queda al país, que es el dueño del recurso, cuando teníamos el contrato de asociación era el 60%. O sea, de cada $100 de riqueza que producía el petróleo, $60 eran de la nación. Lógico, porque repito, somos el propietario del recurso. Ya con el nuevo contrato de concesión, esa government take, esa renta disminuyó al 43%. Y lo mismo sucede con las regalías. Es inaudito, pero el último dato que tenemos es que el promedio de las regalías del nuevo contrato de concesión de la ANH, las regalías están en el 8%. O sea, de cada 100 barriles que se sacan del país de esos nuevos contratos, apenas 8 le quedan a la nación, que repito, es el dueño del recurso o la dueña del recurso. Entonces, no hay que permitir que se continúe con esta política petrolera que ha sido muy mala para el país, y por eso debemos hacer un gran esfuerzo, como decía el senador Robledo, mantener la lucha, que ha sido muy exitosa hasta el momento, y para que continúe esta alianza Rubiales para Ecopetrol, trabajando y luchando con el fin de que Rubiales vuelva a Ecopetrol y solo para Ecopetrol, es decir, que Ecopetrol tenga la operación de ese campo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Sarmiento.